tierras y después dictó todas las leyes sobre la administración de esos estados nacionales. Y así nos aseguramos que fuesen argentinos. Tuvo dos tratados limítrofes con Chile en 1881 y en 1902, que a grandes trazos marcaron lo que después iban a ser los límites del sur de nuestro país. Creó la Casa de la Moneda y creó una moneda nacional unificada. Dictó la ley que creaba el banco hipotecario. En las dos presidencias, Roca construyó 8.000 kilómetros de vías férreas que apuntaban básicamente al interior de nuestro país. Entonces, fíjense ustedes, moneda, transportes, telégrafos, que también él se preocupó, comunicación, comercio, expansión, desarrollo económico. Roca comenzó la construcción del puerto de aguas profundas de la República Argentina. Y finalmente podríamos decir que también en su segunda presidencia hizo la reforma política que permitió que existiese por primera vez en América Latina un diputado socialista, Alfredo Palacios, que era opositor justamente a Roca. ¿Sí? Ahora, lo que a mí siempre más me interesa resaltar en la figura de Roca es lo otro, es la construcción del argentino, del ciudadano argentino, de la argentinidad. Entre 1880 y 1910 llegaron a este país 3.250.000 inmigrantes, españoles, italianos, judíos, polacos, sirios, escoceses, galeses, ingleses. Es decir, pocos hablaban nuestra lengua, tenían muchos, o la gran mayoría, no eran instruidos en sus países de origen, tenían costumbres, idiosincrasias y hasta religiones diferentes a la nuestra. Y había que pensar no solo en integrarlos en nuestro país, sino en que ellos iban a mezclar e iban a tener hijos. Y que había que generar en esos hombres, esas mujeres y en esos hijos conciencia de argentinidad y además la conciencia de un futuro en común. Y Roca decidió que eso tenía que generarlo el Estado argentino, no ninguna institución, y de ahí viene esa discusión con la Iglesia argentina. No ninguna institución, sino el Estado, porque el Estado nos cobijaba a todos, exactamente a todos. Y primero había que pensar en instruirlos, porque eso iba a generar, además de progreso, además de igualdad de oportunidades y de movilidad social, que efectivamente fue lo que generó, había que generar esa conciencia de argentinidad. Por eso me van a escuchar decirlo muchas veces. Y fíjense cuánto le importaba a Julio Argentino Roca la educación, que designó ni bien asumió a su antecesor inmediato, Nicolás Avellaneda, como rector de la Universidad de Buenos Aires, y a su otro antecesor, a Domingo Faustino Sarmiento, con quien Roca se llevaba a las patadas, director general de escuelas. Es decir, primó la visión del estadista. Se dictó la ley 1420, gratuita para que todos pudieran concurrir, obligatoria porque había que formar a los argentinos, y laica para que, como dijo Cecilia, nos comprendiese a todos. Ustedes saben que Roca siempre ha sido tenido en nuestra historia como un político muy astuto. Así que seguramente él previó el enfrentamiento con la Iglesia, que fue durísimo y terminó con la renuncia y expulsión del nuncio apostólico y la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Terminó con la renuncia de muchos ministros de él y además le socavó su base electoral, que era, entre otras cosas, conservadora y católica. Entonces, uno piensa en tiempos que son mucho más mezquinos, cómo este hombre hizo todo eso y sufrió ese costo político por impulsar una ley que él sabía que sus efectos no iban a alcanzar a su primera presidencia y quizás tampoco a su segunda, que posiblemente él no lo viese, como efectivamente pasó. Y fíjense qué paradoja, esos hijos de inmigrantes educados por la ley 1420, que tienen acceso a la universidad, en su gran mayoría después fueron los que
votaron a Hipólito Yrigoyen para que terminara la generación del 80. Miren qué paradoja. Pero ¿saben por qué hizo Roca esto? Porque Roca era un estadista y Roca hizo lo que debía hacerse, lo que un estadista debía hacer, que era trabajar para la Argentina del futuro, no para la próxima elección, no para los próximos 5 años. Y dictó otra ley más, muy importante en este sentido, la ley del registro civil, que también fue un conflicto con la Iglesia, porque ¿a dónde se anotaban? Antes no había Estado, entonces los nacimientos, las defunciones, los matrimonios se anotaban en la parroquia. Pero de nuevo, si queríamos fomentar las familias, si queríamos fomentar que estos inmigrantes tuviesen hijos y fomentar esa conciencia de argentinidad, era el Estado el que debía hacerse cargo. Y después de esta ley fue la que posibilitó que durante la presidencia de Juárez Selman se dictara la ley de matrimonio civil. Recontra importante, porque si no dejábamos excluidos del matrimonio a todos aquellos que no profesasen la religión católica que Roca profesaba, o por lo menos en la que había sido bautizado. Y además, 2 leyes de suma importancia. Se dictó lo que se llamó la Ley Avellaneda, fue la primera ley universitaria en Argentina, pero también en América Latina. Y finalmente, la creación del servicio militar obligatorio. Y no hablo de sus aspectos o de su sentido en términos militares. El servicio militar amalgamó la conciencia de argentinidad y para muchos hombres de tierra adentro, muchos de ellos descendientes de aborígenes, también significaba la primera instrucción, porque en el servicio militar se educaba, ¿sí? Y también sirvió para que constituyese el primer padrón para que, dictada la ley Sáenz Peña, se pudiese votar. Todo ello implicó crear al argentino, a la ciudadanía y a la conciencia de argentinidad. Ahora bien, y para ir cerrando, Roca fue un hombre polémico, como todo hombre que produce este tipo de reformas. Y hay debates que todavía continúan. ¿Era posible incorporar a toda la población al sistema político cuando no había conciencia de argentinidad ni había sentido de ciudadanía? ¿Era posible otro modelo de desarrollo económico que no fuera el agroexportador? No lo sé, es materia de debate, seguramente no materia de debate de esta mesa, pero es un debate legítimo y que hay que seguir dando, pero en el contexto en el que fue producido, no mirándolo con los ojos de hoy. Por eso, y ahora sí para terminar, supongamos que yo me contradijese de todo lo que dije al principio. Supongamos que yo aplicase ahora ese error metodológico llamado anacronismo histórico que tanto he criticado y le diese la razón a estos autores que dicen escribir historia y que dicen ser neoprogresistas. Si tomamos en cuenta que se integró esa inmensa masa de inmigrantes, que se le dio la posibilidad de educarse, que se le dio la posibilidad de recibir instrucción, que se construyó la argentinidad y que eso después redundó en el progreso y en que en menos de 10 años se bajara a la mitad en el analfabetismo y que para la década de 1930 prácticamente no existiera en nuestro país. Si consideramos que estos hombres y mujeres y sus hijos y sus nietos pudieron acceder a la universidad y pudieron ser parte de una Argentina próspera, con ese anacronismo histórico, yo tendría que decir, si lo juzgo con los parámetros y valores del siglo XXI, que Julio Argentino Roca, si no fue el más, fue uno de los presidentes más progresistas que tuvo la historia de la República Argentina. Muchas gracias. De escuchar la palabra del doctor Alejandro Finocchiaro, seguimos en la mesa debate con motivo de los 130 años de la Ley 1420, educación obligatoria, laica y gratuita. Ahora escucharemos la palabra del doctor